gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli que hoy podría ser un what if increíblemente variado. Fijaros, hace poco, investigando sobre armas de destrucción masiva, porque el amado líder le ha dado por plantearme temas agradables, pues me he encontrado con un artículo bastante interesante que hablaba, dice, represalias nucleares y de otro tipo cuando falla la disuasión. Es decir, ¿qué podrían hacer los Estados Unidos en caso de que se dieran una serie de supuestos? La verdad que los supuestos que plantea este documento pues son una barbaridad. Iba al principio a leerlo todo, pero luego he pensado que son un montón. Mejor lo que vamos haciendo es que voy, según vaya planteando este artículo que, como digo, estoy utilizando, la posibilidad, es decir, cuál es el supuesto, cuál sería la respuesta, ¿de acuerdo? Así vamos a ir mucho mejor. Pero vamos, os vais a sorprender porque habla desde, yo qué sé, desde un bombardeo convencional hasta que les lancen una bomba nuclear y mate a 100 millones de personas, ¿vale? En fin, lo dicho, vamos a analizar si es probable o no que Estados Unidos lance, un ataque nuclear, que sería, digamos, la respuesta más radical de represalia contra un enemigo que haya utilizado armas de destrucción masiva. Ya veremos qué entendemos por armas de destrucción masiva contra intereses estadounidenses y si Estados Unidos debería o no lanzar ese contraataque nuclear o tomar represalia quizá por medios más convencionales. A ver, el término arma de destrucción masiva tiene claramente utilidad como forma abreviada para referirnos a armas nucleares, biológicas y químicas. Sin duda se ha puesto de moda, siempre hay de vez en cuando alguna película que nos lo recuerda, en la medida en que lleva a la conclusión de que las armas nucleares, biológicas y químicas son esencialmente lo mismo y están en una categoría diferente a todos los demás. Esto también puede ser engañoso. Un arma nuclear no es lo mismo que un arma biológica o un arma química. A ver, varios estadounidenses murieron, por ejemplo, en octubre del 2001 como consecuencia de un ataque con Anthrax a través del sistema correo postal de Estados Unidos. Aunque esto constituye per se el uso de arma de destrucción masiva y aunque el resultado creó un miedo generalizado y algunas pérdidas de vidas, no se puede llamar con justicia al ataque destrucción masiva, ¿verdad? Al mismo tiempo, el uso de aviones por parte de Al-Qaeda el 11 de septiembre del 2001 como bombas aéreas, por medio del uso del combustible que iba encerrado dentro de los aviones, contra los rascacielos provocó la muerte de unas 3.000 personas. Sin duda, eso sí fue una destrucción masiva como efecto del ataque. Reconociendo este efecto, algunos escritores y pensadores han dicho que los aviones fueron cambiados como arma de destrucción masiva y el personal de los diversos gobiernos ha tomado medidas de seguridad para evitar que los aviones vuelvan a ser convertidos a tales armas. Lo mismo ocurre seguramente con las plantas con las que funcionan las centrales nucleares y las fábricas químicas. En estos casos se podría decir que las cosas tienen el potencial de convertirse en arma de destrucción masiva, ya lo he dicho, podrían ser armas de destrucción masiva. Pero esto también es complicado, porque en lo que respecta a destrucción masiva, un arma en este sentido, en el sentido de un arma nuclear, biológica o química, es algo que solo existe como potencial para que se utiliza. Pero antes de que tal arma se utilice, existen de todos modos, y su existencia tiene un efecto sobre las personas que es muy diferente del efecto que pueden tener, lo hemos dicho antes, los aviones, las fundiciones o el material fungible o fisionable de las centrales nucleares, perdona si no sé exactamente la terminología, y las fábricas químicas. Es importante ver en qué se parecen las cosas, pero no a expensas de ver en qué difieren.
Y siempre hay que evitar la tentación de deformar la teoría, a saber, tomar una situación particular en el aquí y ahora, describirla de forma abstracta y suponer que con ello se plantean amplias cuestiones abstractas y generales, ¿vale? Bueno, así pues, si la cuestión es qué hacer con o acerca de las armas nucleares u otras armas de destrucción masiva, deberíamos examinar de cerca las categorías de situaciones a las que nos podemos enfrentar, lo que se sabe que es posible, antes de aventurar ninguna conclusión general. Y aquí el artículo pues nos habla de un montón de situaciones. Por ejemplo, la primera, acciones en las que participan actores no estatales y actores estatales que actúan de forma encubierta. Y teniendo en cuenta esta posibilidad, pues tenemos un uso de bombas convencionales contra intereses norteamericanos, donde mueren muchas personas, pero poco estadounidenses, o mueren cientos de estadounidenses. Un uso de bombas convencionales contra el territorio nacional, matando a unos pocos estadounidenses o cientos estadounidenses. Un ataque sin arma de destrucción masiva, como Patria, contra los Estados Unidos, matando a miles de estadounidenses. Un ataque biológico, bla, 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 bla. Y luego tenemos la opción 2. Dentro. Acciones llevadas a cabo abiertamente por agentes del Estado, es decir, lo que se considera como un acto de guerra. Y ahí tenemos uso de armas químicas biológicas contra fuerzas estadounidenses, que pueden matar a unos pocos, cientos o mil, en fin. Como veis, hay diversas similitudes, con lo cual yo voy a tirar para adelante y ya os iré explicando. Bueno, este catálogo de horrores, como podéis imaginar, ilustra la variedad de ataques potenciales a los que se enfrentan los Estados Unidos y no es una lista exclusiva. Por ejemplo, no enumera ciertas combinaciones plausibles. Por ejemplo, el uso en tiempo de guerra de armas químicas en el campo de batalla y la detonación de una sola arma nuclear en territorio nacional como demostración con fines coercitivos. Bien, es una doble situación que supongo que en ese momento no se puede utilizar el de la respuesta de uno y la respuesta del otro. Se tendría que ponderar. También es posible que en tiempo de guerra se produzca un ataque contra los Estados Unidos sin que se sepa con certeza quién fue el responsable del mismo. También hay que señalar que a pesar de la especificidad de la lista anterior, los escenarios, como he planteado antes, son abstractos, ¿vale? Un ataque con un agente nervioso en un sistema del metro es un ataque químico de acuerdo con el punto 1.7, que lo tengo aquí apartado, que sería un ataque químico en el territorio de Estados Unidos matando o 1 a unos pocos estadounidenses, 2 a cientos estadounidenses o 3 a miles estadounidenses. Aunque también se puede considerar como dentro de lo que hemos dicho, como un ataque de otro estado, como uso de armas químicas contra el estadounidense en un país matando a cientos o miles. Pero esto, ¿qué puede ser? Una opción, también existe lo que sería envenenar el suministro de agua de una ciudad, aunque, como vemos, son problemas diferentes. Los responsables políticos que se enfrentan a situaciones en cualquiera de estas categorías se enfrentan a casos particulares muy reales. Sin embargo, con antelación al hecho, la única posibilidad real es pensar en términos de categoría. Es decir, vamos a categorizar los ataques y ya veremos lo que pasa. Vale, hay una cuestión que plantea esta lista. Bueno, hay dos cuestiones que plantea esta lista. Una, ¿qué debemos hacer para evitar que estas cosas ocurran? Eso se plantearía cualquier político o cualquier militar. Y dos, ¿qué deberíamos hacer si una más de ellas suceden de todos modos? Bueno, llegamos a la respuesta más común a ambas preguntas. La disuasión. Es decir, amenazaremos con acciones tan devastadoras en respuestas a cualquier eventualidad, incluidas, pero no limitadas, a las enumeradas anteriormente, que nadie, por tanto, emprenderá acciones por miedo a desencadenar la respuesta prometida. Eso es disuasión. Esta es la doctrina de la destrucción mutua asegurada, según la cual cualquier potencia nuclear se esfuerza por mantener una capacidad de segundo ataque asegurado, es decir, a pesar de todo lo que hagas, aún podré responderte. Y esto aniquilará a un enemigo que haya lanzado incluso un ataque nuclear masivo por sorpresa. Lo explicaba yo en otro podcast, el uso de submarinos era el mejor elemento de segundo ataque asegurado. Los submarinos se pueden detectar, no puedes destruirlos a todos de golpe. Siempre habrá alguno que lance un misil nuclear. Me refiero a submarinos con capacidad de lanzamiento de misiles nucleares. Son la mejor segundo ataque asegurado. Bueno, sin llegar a la destrucción mutua asegurada, buscamos disuadir, o se busca disuadir, del uso de incluso una sola arma nuclear mediante la posesión de armas nucleares capaces de alcanzar a cualquier nación de la que pudiera provenir un ataque. La perspectiva de que Estados Unidos pudiera destruir, mandar al Paleolítico Medio a un atacante, mantiene en teoría a todos a raya. Por el momento asumamos la velocidad de la premisa de destrucción mutua asegurada de que la posesión de las armas nucleares disuade a otros de utilizar armas nucleares. Esto tiene una aplicación obvia en el caso 2.6, que es detonación de armas ligeras nucleares contra fuerzas estadounidenses, matando, ataque sistemático con otras armas nucleares en el campo de batalla, detonación de una sola arma en una ciudad estadounidense, ataque sistemático utilizando armas nucleares o ataque total utilizando armas nucleares. Es decir, esas opciones están controladas. Pero ¿qué ocurre con los demás casos?
¿Están operando o operan la disuasión en estos casos? Y si es así, ¿de dónde procede? ¿Qué es lo que disuade? Para empezar, está claro que sea lo que está disuadiendo del uso de armas químicas o biológicas, no es la capacidad de que Estados Unidos use armas químicas o biológicas, ¿verdad? A principios del siglo XX, Estados Unidos incorporó la disuasión en especie en sus políticas de defensa, en la medida en que el presidente Roosevelt articuló una política de no primer uso de armas químicas, permitiendo implícitamente la represalia en especie. Pero ahora mismo Estados Unidos es parte de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxicológicas o Toxínicas de 1972 y de la Convención sobre Armas Químicas del año 93, cada una destinada a prohibir el almacenamiento y el uso de estas formas de armas de destrucción masiva. En la Convención de Ginebra de 1925, las partes renunciaron al uso de agentes químico-biológicos, pero la investigación y el desarrollo continuaron, evidentemente, quizás en ese contexto de disuasión, aunque quizás simplemente en busca de una ventaja militar en el campo de batalla. Las convenciones del 72 y 93 excluyeron de forma efectiva la búsqueda de dicha ventaja militar, así como la disuasión en especie, al menos entre aquellos dispuestos a obligarse por sus compromisos internacionales. Altos funcionarios de la administración Bush, que preparaban una sesión informativa sobre las opciones para Afganistán a mediados de septiembre del 2001, que iba destinada al presidente, se encontraron con una diapositiva que decía: pensar de manera asimétrica, envenenar el suministro de alimentos. La verdad que se horrorizaron y ordenaron borrar esa diapositiva. También está la cuestión de lograr la disuasión mediante la amenaza de una respuesta nuclear a un ataque químico-biológico. El intento de disuadir por este medio es una cuestión abierta. Por ejemplo, en vísperas de la Segunda Guerra del Golfo, este documento es muy americano. La Primera Guerra del Golfo es Irán-Irak. Seguimos. El secretario de Estado James A. Baker III entregó una nota al ministro de Exteriores de Irak, Tariq Aziz, en la que advertía al régimen de Saddam de que cualquier uso de armas químicas o biológicas por parte de Irak contra la fuerza de coalición podrían acarrear represalias nucleares. El nombre que se dio posteriormente a esta política me encanta, fue ambigüedad calculada. No hubo ningún uso de tales armas por parte de Irak en el 91, por lo menos oficialmente, aunque se acusa al mismo gobierno norteamericano de haber utilizado armas con uranio empobrecido que enfermó a sus propios hombres más que al enemigo. En fin, aunque los funcionarios de la segunda administración Bush hablaron de reiterar la amenaza de, atentos, utilizar todos los medios a nuestro alcance para responder a cualquier uso de armas de destrucción masiva. Esto sería, tras el atentado del 11S, quizá haya que ser prudentes a la hora de sacar demasiadas conclusiones del episodio del 91. El mensaje de Baker también advertía a Irak de que incendiar pozos petrolíferos podía provocar también una respuesta nuclear. ¿Debería ser esta una aportación a este catálogo que hemos planteado al principio de posibilidades de armas de destrucción masiva o un ataque convencional contra intereses económicos vitales de los Estados Unidos? Tal vez no, en el sentido de que Saddam sí quemó los pozos, pero que sepamos no le atacaron nuclearmente, ¿verdad? Pero también es posible que Saddam se abstuviera a utilizar armas químicas contra la fuerza de la coalición en respuesta a la amenaza de las represalias nucleares. La psicología aquí es algo complicada. Si la amenaza de represalia nuclear disuadió a Saddam de hacer algo que de otro modo habría hecho, a saber, utilizar armas químicas, ¿por qué la misma amenaza de represalia nuclear no le disuadió de incendiar los pozos petrolíferos? Quizás se podría argumentar que Saddam llegó a la conclusión de que Estados Unidos iba de farol con los dos pozos petrolíferos, que no había forma de que Estados Unidos pudiera pensar seriamente que una respuesta nuclear a la quema de campos petrolíferos estaba justificada, era apropiada, aceptable para la comunidad internacional, etc. Pero que Estados Unidos iba totalmente en serio con su advertencia sobre el uso de armas químicas sobre sus hombres. Ciertamente esta última advertencia fue quizá más enfática. Este argumento es ciertamente plausible, aunque no exento, ¿verdad?, de dificultad en sus propios términos. Si a Saddam Hussein le disuadiera la amenaza de represalias nucleares, también le disuadiría, según la mayoría de las aplicaciones de la teoría de disuasión, la mera posibilidad de que le destruyesen nuclearmente, es decir, la posibilidad de que Estados Unidos no fuese de farol. Es difícil, aunque no imposible, argumentar que la misma amenaza de represalia le disuadió y no le disuadió a la vez. ¿Quién lo sabe? La proporción de que Saddam calculó racionalmente las verdaderas intenciones de Estados Unidos de forma correcta no está mejor fundamentada de que la afirmación de que el ultimátum de Baker no tuvo ningún efecto sobre los cálculos de Saddam y que éste decidió simultáneamente A, no utilizar armas químicas y B, quemar los pozos de petróleo por razones en gran medida ajenas a esa amenaza nuclear estadounidense. Bueno, la especulación sobre el cálculo racional de Saddam de las verdaderas intenciones de Estados Unidos se complica aún más por la afirmación posterior a los hechos por parte de altos funcionarios de la administración Bush de que en verdad iban de farol.
que no tenía intención de responder al uso de armas químicas o biológicas contra fuerzas estadounidenses con un ataque nuclear contra Irak. Si Saddam llegó a la conclusión de que se enfrentaba a la aniquilación nuclear por el uso de armas químicas o biológicas, pero no por provocar incendios petrolíferos, llegó a una conclusión equivocada. No le hubieran respondido de ninguna de las dos maneras. Y esto nos lleva al problema final. En general, la amenaza de utilizar armas nucleares en respuesta a un ataque es, en el mejor de los casos, una política declarativa. Incluso si los funcionarios de la administración Bush hubieran sido sinceros cuando lanzaron sus amenazas, en lugar de enfrentarse a un farol, no sabemos cuál habría sido la respuesta al uso de armas químicas por parte de Irak. La idea de que Saddam fue disuadido por la amenaza estadounidense plantea el viejo problema de cómo demostrar que la disuasión ha funcionado. Esto suele enmarcarse en la imposibilidad de probar una negativa, es decir, que alguien no hizo algo debido a la advertencia sobre las consecuencias. A ver, vamos a embellecer un poquito el problema sugiriendo qué consecuencias, que aquí, en fin, está algo cargado, pero sin realidad. Vamos a ver, se nos pide que equiparemos la amenaza si A, entonces B, con la realidad si A, entonces B, cuando la proposición nunca es puesta a prueba por A, o en el caso de los pozos petrolíferos, donde fue puesta a prueba solo para que la actualidad cambiara de sí A, entonces no B. La cuestión es que a pesar de todo lo que se ha dicho antes, A daría lugar a un punto de decisión en el que uno elegiría B o no B. Si A no surge, no hay posibilidad o no hay base para suponer que la decisión es B, en el lugar de no B. En fin, la afirmación de que la mera posibilidad de B disuade a A es un intento de eludir esta dificultad. A lo sumo, uno puede saber que va de farol, que no hará lo que dice que hará si se le provoca, habiéndolo descartado. A ver, es decir, habiendo alcanzado de antemano el punto de decisión. Pero en ausencia de provocación uno no alcanza el momento de decisión, por lo que no puede decirse que haya decidido. La política declarativa no es política, en el sentido fuerte de la práctica establecida, es más bien una declaración. En general se considera que la disuasión es un ejercicio en el que una parte intenta persuadir a la otra de que no emprenda una acción determinada, haciendo que los costes potenciales percibidos de tal acción sean inaceptablemente altos. La parte disuasoria promete anular suficientemente el beneficio de la acción mediante una contracción, para hacer que la acción carezca de sentido. Así pues, existe una importante bibliografía sobre lo que hace falta para que una medida disuasoria resulte creíble a los ojos de la parte a la que se pretende disuadir. Este foco de atención es importante, nos recuerda que no hay ningún sentido en el que la posesión de un elemento disuasorio disuada automáticamente. Debemos quizás indagar en la mente de la parte que deseamos disuadir para determinar si la disuasión funciona o no. Pero, en otro sentido, este enfoque es incompleto. Antes de dedicar demasiado tiempo a la mente de la parte que se pretende disuadir, deberíamos quizás centrarnos en los detalles de lo que ocurre en la mente de la parte que sí que está intentando disuadir. Si una medida disuasoria funciona mejor porque es más creíble, entonces el ejercicio de demostrar que es creíble a la parte que se desea disuadir comienza con el esfuerzo de persuadirse a uno mismo de que es creíble. Es decir, que yo me creo lo que le voy a decir a la otra parte, en castellano baladí. La credibilidad, por tanto, empieza en casa. Así que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué haríamos si alguien lanza a los Estados Unidos un ataque nuclear total? O bien, ¿qué se haría en determinadas circunstancias horrendas sin llegar a un ataque nuclear total? La respuesta que vamos a ofrecer, como digo en este podcast, es que se desataría la furia a cambio hasta el caso límite, que sería la aniquilación completa del enemigo norteamericano. Y vamos a hacer una serie de cosas para demostrar esta intención, en primer lugar, ante el pueblo norteamericano. Por ejemplo, el gobierno norteamericano ha construido un enorme arsenal, con un gran poder. Evidentemente, los Estados Unidos se aseguran de que las inevitables vulnerabilidades de cualquier componente del mismo se vean compensadas por las capacidades de otros componentes. A ver, tienen la famosa triada, la capacidad de lanzar armas nucleares estratégicas mediante misiles con base en tierra, mediante bombarderos de largo alcance o con misiles en base en submarino, lo he dicho antes. Los Estados Unidos han desarrollado sistemas de armas en una amplia gama de utilidad potencial, desde proyectiles nucleares de artillería de corto alcance hasta misiles de alcance intermedio y misiles de largo alcance con cabezas múltiples. Los Estados Unidos disponen de potencia explosiva en todas las magnitudes de las que son capaces cualquier arma nuclear, desde pequeñas cargas para un campo de batalla a nivel local hasta los gigantes destructores de ciudades del Armagedón. Se ha conseguido y buscado, primero se ha buscado y después se ha conseguido una precisión cada vez mayor en los objetivos, lo que les permite reducir el tamaño de las cabezas nucleares sin dejar de garantizar la destrucción de los blancos que buscan. Y además se han endurecido, se han protegido más las instalaciones nucleares, así como los enlaces de mando, comunicación y control
con el enlace con la autoridad del mando nacional para poder resistir lo peor que ofrezca el enemigo y sin embargo sean capaces siempre de devolver el ataque. No se trata solo de una cuestión de las armas, ¿verdad? Por supuesto. Existe un extenso cuerpo de doctrina militar sobre cómo utilizar las armas de forma efectiva. En los famosos juegos de guerra se simulan todas las contingencias imaginables para poner a prueba estas doctrinas. El cuartel general del Mando Estratégico de Estados Unidos, en la base de la Fuerza Aérea de Offutt, en Nebraska, uno de los 9 mandos unificados que existen en el mundo, cuenta con 2.500 personas y coordina la capacidad de combate nuclear del personal y los equipos que van desde la Casa Blanca y el Pentágono hasta, por ejemplo, los silos de misiles, los misiles Minuteman en Wyoming, Montana y Dakota del Norte, pasando por las mismas bases de submarinos estratégicos en Georgia y Washington, y además los satélites de comunicación situados a varios kilómetros en el espacio. La literatura de las revistas de asuntos militares aborda las cuestiones de la lucha bélica a nivel no clasificado, y el Pentágono está lleno de estudios clasificados sobre el tema. Desde, atentos, un documento del 10 de enero de 2022 que decía así: revisión de la postura nuclear. Así os podéis decir todo. Más allá de la capacidad de librar una guerra nuclear en respuesta a un ataque nuclear o de otro tipo, Estados Unidos también aborda el tema con cierto ímpetu. Se considera el mito que se ha creado en torno al balón de fútbol, la mochila que contiene los códigos de ataque nuclear y que porta un oficial que hace sombra en todo momento al presidente de Estados Unidos en caso de ataque por sorpresa. Eso es el balón de fútbol. O se considera además las pruebas psicológicas del personal militar que tiene las responsabilidades en la lucha contra la guerra nuclear. Evidentemente nunca se va a pretender que un loco se acerque a estas armas. Tampoco quiere ningún norteamericano ni ningún oficial del ejército norteamericano a alguien que no esté dispuesto en caso de apuro a desencadenar la destrucción cuando se ordene. Todo esto es real, no os creáis que es mentira. No cabe duda de que Estados Unidos podría desencadenar una guerra nuclear total. Un día el simulacro podría cambiar en torno a la realidad y, en fin, el material, el personal o doctrinas y el Irán, es decir, eso de que es lícito y justo disparar un misil, podrían confluir según lo previsto. Bonjour à tout le monde. Je suis en condiciones de revelarles que sus camaradas ont été les premiers soldados belgas en arriver au théâtre de operaciones occidental. Listos pour attaquer al ennemi a su corazón. Cumplirán con honor las tareas que se les asignen y contribuirán así a la fama du service aéreo especial, al que el enemigo ha aprendido por sus amargas experiencias a temer y respetar. Sé cuánto esperan todos ustedes seguir sus pasos y unirse a ellos en la casa del odiado enemigo. En este momento histórico para nosotros, me veo obligado a repetir el consejo tantas veces dado. Tengan paciencia. Cuiden su estado avant du combate, porque llegará el día en que ustedes también hagan realidad sus expectativas y pongan en práctica el lema du sas: quien osa, gana. Bienvenidos a las historias de una de las unidades belgas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Traducido al castellano, este viernes en exclusiva para fans empieza la miniserie del SAS belga, esto es, los comandos saboteadores belgas entrenados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Su formación, su composición y sus operaciones más relevantes en territorio ocupado por los alemanes. Será una trilogía con un episodio cada mes. Te va a gustar. El peor escenario de las pesadillas de los planificadores podría ser simplemente el peor de los casos: la devastación mundial, todos a hacer puñeta. En fin, el ejército norteamericano se ha asegurado de que todo esto sea posible. Se trata de que los Estados Unidos pretenden convencer a los demás de lo que van a hacer. Lo hemos dicho antes, tienes que convencerte tú primero antes de convencer a los demás. Pero el primer orden del día para hacerlo, hemos dicho antes, me persuado. No es sorprendente que los Estados Unidos hayan sido capaces de hacerlo, ni tampoco es muy esclarecedor el hecho de que lo hayan hecho.
quizás como decía el amigo Antonio, no me preocupa que alguien robe un arma nuclear, sino que haya una palabra para designarla, ¿verdad? Cada vez que se encuentra algo poco convincente en el armamento nuclear o en la doctrina norteamericana, siempre se intenta sustituir o mejorar. El problema es que, aunque el aparataje es real, en relación con la cuestión central, ¿qué haría si los Estados Unidos fueran atacados de determinadas maneras?, es solo un simulacro, una elaboración de un argumento central que nunca podría ser probado por el aparato, porque la construcción del aparato lo presupone, a saber, que retomaría los Estados Unidos represalias con todo lo que tiene. Los problemas conceptuales de la disuasión nuclear empeoran. Una vez que no se han convencido los Estados Unidos de que lo van a hacer, aunque no lo sepan, cambiamos la investigación hacia si el adversario está de hecho persuadido de que lo van a hacer. Con demasiada frecuencia, este es un aspecto descuidado a la hora de evaluar la disuasión nuclear. Resulta tentador concluir que la disuasión, este vasto aparato de represalias nucleares que ha construido Estados Unidos, se disuade por sí misma. Pero no es la disuasión la cosa, lo que disuade. Lo que disuade es la idea de que esa disuasión es eficaz en la mente de la parte a la que pretenden disuadir. Así que hay que preguntarse si el esfuerzo norteamericano por disuadir tiene ese efecto. Es un problema por dos partes. En primer lugar, una parte puede abstenerse de emprender una acción, en particular, una acción de esta enorme lista que he dicho antes, por cualquier número de razones. Consideremos el caso de que Estados Unidos y el Reino Unido. No tiene sentido sugerir que la razón por la que el Reino Unido se ha abstenido de emprender un ataque nuclear contra los Estados Unidos es que teme sufrir represalias masivas a cambio. Sin duda, los lazos de amistad entre ambos pueblos cuentan para algo. Esta amistad es mucho más que un fenómeno que oculta la realidad subyacente de que el Reino Unido se siente disuadido por las armas nucleares de Estados Unidos y que Estados Unidos se siente disuadido por las del Reino Unido. Se podría hacer una observación similar sobre por qué es improbable que los servicios de inteligencia canadiense lancen ataques terroristas encubiertos desde su país contra los Estados Unidos. Si no es la disuasión nuclear en forma de temor a represalia masiva lo que funciona en estos casos, estamos claramente injustificados al atribuir la labor de la disuasión a todos los casos en los que las cosas no llegan a las manos. La paz, por tanto, no es una prueba de que la disuasión está funcionando. Paz no es más que una condición previa a la pregunta de si la disuasión u otra cosa es la que está manteniendo la paz. El segundo problema es que la evaluación de los adversarios de que si los adversarios están persuadidos de que los Estados Unidos tomarían represalia, no es en realidad muy diferente de la cuestión de si los Estados Unidos se han persuadido de que tomarían represalias. Yo me tengo que convencer y tengo que convencer a mi enemigo. Ante la evidencia, por ejemplo, de que un adversario dudara de la voluntad de los Estados Unidos de tomar represalias, podrían los Estados Unidos redoblar los esfuerzos de persuasión y sin duda continuarían hasta que estuvieran persuadidos de que el enemigo está persuadido, es decir, no se enfrentarían de nuevo a un ejercicio de persuasión de ellos mismos de manera de que creyeran que no va a pasar. En fin, no es una tarea difícil. Por tanto, la razón por la que los Estados Unidos se persuade de que tomarían represalia masiva si fuera necesario es que, a menos que se convenzan a ellos mismos de que están preparados para librar una guerra nuclear total en el caso límite, pues los Estados Unidos tienen poca esperanza de persuadir a los adversarios de lo mismo. En otra palabra, el verdadero propósito de Estados Unidos y ha sido siempre disuadir. Resulta que nunca ha interesado la pregunta a los militares de ¿qué haríamos si? La pregunta que hacíamos al principio del podcast ha sido ¿cómo persuadiría a los Estados Unidos a un adversario potencial para que no nos ataque o para que no les ataque? La respuesta desde el principio ha sido persuadiéndoles de que el beneficio de atacarnos nunca, o atacarles a los Estados Unidos nunca podría compensar el coste. Y en el límite quedaría persuadiéndoles de que si lo hace, les van a aniquilar. Se ha asumido desde el principio que el poder de persuasión norteamericano descansa en la creencia de que tomarían represalias los norteamericanos. El propósito de la creencia es persuadir. Desgraciadamente, la revelación de este hecho, que sabemos perfectamente desde el principio que es cierto, pero que en efecto se decide ignorar, colorea significativamente la investigación de la persona que está haciendo este artículo. Se ha tomado una posible respuesta a esta pregunta. ¿Qué haríamos si? Y la ha mantenido. No porque el autor sepa cuál es la respuesta, sino porque piensa que sería mejor para los mismos norteamericanos que además creyeran o que sepan cuál es la respuesta y se la crean. Por lo tanto, mantengamos la posición que mantenemos para asegurarnos de que el resultado sea el que se desea, es decir, una paz que se atribuye a la disuasión, una situación en la que no sean atacados. Sin una intención de disuasión, de hecho, lo que se hace no tiene sentido, dado que por regla general no se cree que las intenciones norteamericanas sean expansionistas, en algunos casos, y agresivas.
Y es evidente que no está adquiriendo Estados Unidos un arsenal nuclear con fines ofensivos. Si todos los demás comparten esta interpretación, eso es otra cuestión, como es la cuestión de si las armas nucleares han servido para un fin coercitivo distinto de ser utilizadas. No. El aparato existe con el propósito de persuadir a los mismos norteamericanos de que hemos persuadido a los demás de que al límite se arriesgarían a represalias nucleares masivas si les atacan. Los Estados Unidos tienen un arsenal nuclear no con el propósito de librar guerras nucleares, sino con el propósito de demostrar la capacidad de destrucción asegurada a cualquier adversario potencial. Y la verdad que el artículo se lía sobre convencernos a nosotros mismos de que ellos se convencen de que los otros son convencidos. Podemos terminar diciendo que la disuasión nuclear y el límite de la doctrina de destrucción muy asegurada es por tanto un círculo cerrado de autopersuasión que coexiste con armas nucleares que al final no van a estallar. Pero bueno, vamos a dejar ya la leche esta de la disuasión volviendo al catálogo de horrores anterior. ¿Qué podría desencadenar una represalia nuclear? ¿Qué es lo que queréis escuchar? En primer lugar, parece muy improbable que cualquier tipo de ataque convencional dé lugar a la decisión de tomar represalias con armas nucleares. Los antecedentes al respecto son claros. Los incendios en los campos petrolíferos de la Segunda Guerra del Golfo no desencadenaron este tipo de represalia, a pesar de la advertencia en ese sentido de Estados Unidos. Estados Unidos no respondió a los ataques terroristas atribuibles a la Libia de Muammar Gaddafi en la década de los 80 con un ataque nuclear, sino con un ataque convencional, y uno que se quedó muy lejos de cualquier intento serio de cambiar el régimen. Además, tras la destrucción del 11S, nadie propuso seriamente el uso de armas nucleares. No puede decirse que esto fuera únicamente producto del problema de qué hacer contra las organizaciones terroristas, que no son actores estatales. Muy pronto Estados Unidos decidió actuar para derrocar al gobierno talibán, pero el uso de armas nucleares nunca formó parte de la planificación, ni siquiera contra objetivos de Al-Qaeda, por ejemplo los alrededores de la cueva de Tora Bora. Si un ataque nuclear contra un objetivo militar legítimo, como una congregación o un conjunto de combatientes de Al-Qaeda y talibanes en una zona alejada de civiles, está descartado, un ataque de represalia por el 11S dirigido contra una población civil o contra un objetivo militar situado cerca de civiles es difícil de imaginar. En segundo lugar, como hemos comentado anteriormente, si parece inconcebible que un ataque químico o biológico fuera respondido con la misma moneda, es difícil ver cómo un ataque de este tipo sería respondido con represalias nucleares. En general, se admite que las armas nucleares son armas de destrucción masiva más graves por su letalidad y por el horror que suscita. La represalia por un ataque químico o biológico con un arma nuclear se vería como una escalada. Parece mucho más probable que, en tal caso, Estados Unidos se decante por derrotar militarmente a los responsables, ya sea en una guerra convencional contra un actor estatal o contra un Estado que albergue a actores terroristas no gubernamentales. El objetivo podría ser el castigo, en forma de una acción militar limitada, pero más probablemente sería el cambio de régimen del Estado en cuestión y la erradicación, por tanto, de la red terrorista en una persecución hasta la muerte. Un ataque radiológico constituiría el uso de armas nuclear porque dispersa material radiactivo. Sin embargo, incluso en este caso parece más probable que la respuesta sería la misma que ante un ataque químico, biológico o un ataque convencional masivo. Cambio de régimen y caza del hombre. Llegamos ahora a los escenarios nucleares, que van desde una única explosión limitada hasta un asalto total con un arsenal del tamaño de lo que tenían, por ejemplo, las naciones en la Guerra Fría. Se sabe lo que se ha dicho que se haría, pero lo dijimos por una razón específica, se ha dicho por una razón específica, para disuadir. Se trata de impedir lo que ahora tenemos la hipótesis de que no se impidió. Otra forma de decirlo es que se ha fracasado en el esfuerzo norteamericano de disuasión. La amenaza de represalias nucleares y en el límite de destrucción asegurada no ha impedido el ataque nuclear, ¿vale? No se ha impedido, ¿y ahora qué? Está totalmente claro que los responsables de desencadenar un ataque nuclear contra Estados Unidos deben ser contraatacados y, si es posible, destruidos. Habría al menos 3 razones de peso para hacerlo. Primero, el castigo. Segundo, incapacitar, para que las mismas partes no puedan enfrentar futuros ataques. Tercero, la disuasión de nuevo, para enviar un mensaje a cualquier persona que contemple una acción militar de que se enfrenta a la muerte si sigue adelante. Es posible que un ataque nuclear de represalia logre de forma efectiva la destrucción deseada. En el caso de actores estatales, la destrucción es casi segura. Este es el punto de decisión. Se pueden tomar represalias con armas nucleares, pero ¿realmente quieren hacerlo los Estados Unidos? Se trata de una pregunta importante en toda la gama de razones para contraatacar. En relación al castigo, ¿a quién se castiga? En primer lugar, se espera eliminar a los miembros de un régimen o un grupo terrorista dentro de la zona de destrucción total. Pero también se elimina a muchas personas inocentes, concretamente civiles. Resulta difícil ver cuál sería la justificación para castigar a los civiles, a menos que de alguna manera haya que responsabilizar a la población de los gobernantes que tienen. Tal doctrina iría en contra de un siglo de esfuerzos internacionales por distinguir a los civiles de los soldados con el fin de proteger a los primeros.
Lo que es cierto del castigo nuclear también lo es de la incapacitación nuclear. Se destruiría la capacidad de los atacantes para repetir sus acciones, pero a costa de la vida de muchas personas que no participan en un ataque y que no serían agentes en ningún ataque futuro. Es de suponer que la decisión de lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos no se ha sometido a un plebiscito. El número real de personas implicadas en tal decisión sería ínfimo, pero el número de muertos tras un ataque nuclear de represalia sería muy elevado. Por último, tenemos la disuasión. La tentación es pensar en un contraataque nuclear como una restauración de la disuasión. Pero aquí hay un problema. Podemos decir que tenemos que hacer ahora lo que dijimos que haríamos antes, es decir, lanzar un ataque de represalia hasta el caso límite de destrucción completa, para establecer que los Estados Unidos iban en serio desde el principio. Excepto que se dijo que tomarían represalias para intentar evitar lo que ocurrió, es decir, un ataque nuclear, y al final ha ocurrido. No se puede decir que la disuasión haya fracasado completamente a causa del ataque. Es posible que algunas partes se abstuvieran de atacar a Estados Unidos con armas nucleares únicamente porque creían que harían los Estados Unidos lo que dijo que harían, que es destruirlo. Si no se toman represalias, existe el riesgo de que esa parte llegue a la conclusión de que podría con seguridad lanzar un ataque nuclear ahora. Pero una parte que se sintiera disuadida en el primer caso consideraría con toda probabilidad la totalidad de la respuesta estadounidense para calcular si debe seguir siendo disuadida o atacar. Dicha parte probablemente seguiría disuadida ante la perspectiva de un cambio violento de régimen o una caza del hombre hasta la muerte, porque la evitación de estos resultados llevó a la parte a decidir disuadirse ante la perspectiva de una represalia nuclear en primer lugar. Pero si se decide lanzar un ataque nuclear de represalia, los Estados Unidos deben hacerlo bajo la ilusión, o no deben hacerlo, bajo la ilusión de que están restaurando la disuasión. La disuasión, en el caso de una parte atacante, no disuade, por lo que no se puede decir que la disuasión haya descrito alguna vez la relación entre Estados Unidos y el Estado o la parte que lanzó el ataque nuclear. Y es la aparición o existencia de tales partes lo que constituye el problema. Lanzar un contraataque nuclear contra una parte no disuasoria puede reforzar la seriedad del propósito en relación con las partes disuasorias, aquellas que nunca dudaron de que el precio que pagarían por atacar a Estados Unidos sería demasiado alto. Pero las represalias nucleares no harán nada para restablecer la disuasión en relación con los actores indetectables. ¿Cuáles son? Aquellos que se arriesgarían a un cambio violento de régimen o a una persecución hasta la muerte para poder atacar a los Estados Unidos con armas nucleares. Pero ¿qué pasaría en el caso límite? Un ataque nuclear por sorpresa contra los Estados Unidos que mata quizás a 100 millones de personas. ¿Qué ocurriría entonces? Es razonable entonces empezar a preguntarse si esta cuestión es algo más que totalmente teórica. La reconversión obvia frente a Estados Unidos en el siglo XXI es China. Varias declaraciones tendrían que sustituir aquí a un debate completo sobre el tema, que queda fuera del alcance de este podcast. En primer lugar, en la medida en que es necesario disuadir a China a atacar a Estados Unidos, o quizá a Taiwán, pues Estados Unidos disfruta actualmente de una abrumadora superioridad militar convencional que probablemente disuadiría a cualquier parte disuasoria. En segundo lugar, China puede tener el potencial de convertirse en un rival de los Estados Unidos a la escala de la Unión Soviética, pero no hay ninguna razón para suponer que vaya a convertirse en tal rival, ni para actuar ahora como si lo fuera. En tercer lugar, es difícil imaginar que un gobierno desarrolle una capacidad nuclear del tamaño soviético que requeriría unos recursos económicos formidables, sin desarrollar también un cierto apego burgués a la preservación de su propia sociedad. Algunos argumentan que el ejemplo soviético refuta esta proposición, ya que los planificadores militares soviéticos contemplaban luchar y ganar una guerra nuclear. Pero lo que contemplan los planificadores militares no es necesariamente idéntico a lo que contemplan los líderes políticos. Resultó que el imperio exterior soviético y luego el extranjero cercano de Rusia se desmoronaron sin la llegada de un punto de crisis nuclear. Uno podría esperar razonablemente que cualquier arsenal futuro de este tipo tuviera como objetivo también la disuasión, al igual que el arsenal estadounidense tiene como objetivo la disuasión. Pero la esperanza no es una política. Se podría recurrir a una lectura literal del adagio Fiat Justitia Pereat Mundus, que se haga justicia aunque perezca el mundo. Pero desde hace muchas décadas los presidentes y los altos funcionarios han buscado opciones distintas a la guerra nuclear. Como señaló Kissinger de su revisión inicial de la doctrina estratégica cuando se convirtió en el asesor de seguridad nacional del presidente Nixon en el 69, estaba muy bien amenazar con el suicidio mutuo con fines disuasorios, sobre todo en caso de amenaza directa a la supervivencia nacional, pero ningún presidente podía hacer creíble una amenaza de este tipo si no era llevado a cabo una diplomacia que sugiriese una gran irracionalidad. Y si la disuasión fracasaba y el presidente se enfrentaba finalmente a la decisión de tomar represalias, ¿quién asumiría la responsabilidad moral de recomendar una estrategia basada en el exterminio masivo de civiles?
Kissinger buscaba una doctrina de suficiencia estratégica basada no solo en la destrucción de civiles, sino también de objetivos militares. Con el tiempo, el sesgo se ha desplazado notablemente de la destrucción de civiles y de algunos objetivos militares, además a la minimización de las bajas civiles en todas las operaciones militares. Esto es coherente con las obligaciones de los tratados y está consagrado doctrinalmente en las normas militares para la conducción de la guerra. El 5 de marzo del 2003, un alto funcionario de defensa del Mando Central de los Estados Unidos ofreció una notable sesión informativa en el Pentágono sobre selección de objetivos y daños colaterales, en la que se exponían las prácticas actuales de Estados Unidos. En aquel momento decía así: nuestra apuesta es tener un proceso que no solo busque determinar la validez del objetivo, si se quiere, sino que luego encuentre un medio de atacar ese objetivo para obtener el efecto militar deseado sin crear un efecto indebido sobre los no combatientes o las estructuras circundantes. Eso no se lo creen ni ellos. Algunos dentro de los ejércitos llevan este argumento a extremos que sin duda asombrarían a los generales de generaciones pasadas. Un comandante militar debería estar moralmente obligado a hacer todo lo que pudiese para preservar la vida de todos los no combatientes, aunque aumente significativamente el riesgo para sus propios soldados. También es justo decir que en la medida en que la práctica de los estados configura el derecho internacional, la práctica reciente de los Estados Unidos en conflictos como la campaña en Kosovo, la guerra en Afganistán y la guerra en Irak ha establecido que Estados Unidos se siente obligado a ser consciente de las bajas civiles y se abstiene de atacar objetivos militares legítimos cuando el beneficio militar no supere ese riesgo para los civiles. Una represalia nuclear masiva contra objetivos civiles sería difícil de cuadrar con este patrón de práctica, incluso en extremo. No está del todo claro que una orden de lanzar un ataque de represalia, cuyo resultado previsto o anticipado sería la muerte de decenas o cientos de miles o incluso millones de civiles, fuera legal y por tanto vinculante. Los arsenales nucleares en todo el mundo se han ido reduciendo desde un nivel máximo de más de 65.000 ojivas en 1986 a unas 20.000 en 2002. En virtud del Tratado de Reducciones de la Ofensiva Estratégica de 2002, el denominado Tratado de Moscú, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a reducir el número total de cabezas nucleares de 1.700 a 2.200 para 2012. Las cantidades restantes son suficientes. En la cuestión del Pereat Mundus, al menos en la medida en que su detonación crearía probablemente un mundo en el que muchos supervivientes envidiarían a los que han muerto. Esta reducción de los arsenales estaba relacionado con la preocupación por el bienestar de los civiles en la guerra convencional. El rendimiento de las armas nucleares también se ha reducido a medida que ha aumentado la precisión de su sistema de lanzamiento. En un momento de la historia del pensamiento estratégico sobre las armas nucleares, los planificadores de la guerra consideraban que las bajas civiles eran deseables como un extra cuando se perseguían objetivos militares. Henry S. Rowan señaló en el 75 lo siguiente: los daños colaterales se consideran cada vez más como un negativo. La reducción de la producción no era en absoluto un corolario necesario del aumento de la precisión. Pero el aumento de la precisión en los sistemas de lanzamiento es obviamente algo con una aplicación más amplia. Es un indicio de la multiplicidad de opciones convencionales que los planificadores militares y los responsables políticos tienen a su disposición. Una discusión detallada de estos cambios está fuera del alcance de este podcast. Basta decir que el poder militar convencional estadounidense, tal y como se ha demostrado en Afganistán e Irak, es capaz de lograr una victoria extraordinariamente rápida para efectuar un cambio de régimen y con un mínimo de bajas estadounidenses y civiles. Ya mantenerse hemos visto que es otra cosa. Como Nathan Leites preguntó una vez en el contexto de un argumento contra las armas nucleares de represalia, al estilo de la destrucción mutua asegurada, preguntaba así: ¿no nos habrá revelado el ataque del enemigo que con ese enemigo no nos gustaría seguir cohabitando en el mundo? Bueno, que un enemigo así debe ser derrotado es seguro. Lo que ha cambiado son los medios de que se disponen para eliminar a ese enemigo del mundo. Este medio, como hemos visto, no son en absoluto exclusivamente nucleares. Como Leites señala secamente, comenzar otro esfuerzo para establecer un mundo pacífico con una enorme destrucción sin razón obvia podría no aumentar las posibilidades de éxito. En fin, en todo menos los casos 2.9 y 2.10, a ver que recuerde, 2.9 y 2.10 son ataques sistemáticos utilizando armas nucleares contra objetivos de fuerzas de Estados Unidos, matando cientos de miles, o ataque total utilizando armas nucleares estratégicas contra objetivos y de fuerza y valor en Estados Unidos, matando decenas de millones. Bueno, pues en estos casos, aquellos escenarios que implicaron un ataque nuclear a gran escala contra Estados Unidos por parte de un actor estatal, pues las armas nucleares tienen poco valor disuasorio plausible, porque sería muy improbable que Estados Unidos lo utilizara. La respuesta contra un agresor de este tipo sería un cambio de régimen y la caza del hombre hasta la muerte, cuya perspectiva disuadirá suficientemente a todos aquellos que se vean aplazados por la amenaza de represalia nuclear.
Además, la amenaza de represalias nucleares puede ser incluso contraproducente, en la medida en que tales amenazas distraen a los planificadores militares de la preparación y uso de opciones militares no nucleares. En los casos 2.9 y 2.10 que he dicho antes, invitan a preguntarse si un contraataque nuclear sería más eficaz que un contraataque no nuclear, tanto para derrotar al enemigo como para establecer un mundo pacífico. En ningún caso un contraataque total, de destrucción asegurada, cumpliría estos criterios. Es concebible que los ataques nucleares limitados contra objetivos militares sean suficientemente más eficaces que los ataques no nucleares y justifiquen los consiguientes mayores daños colaterales, es decir, las víctimas civiles. También es posible que nuevas investigaciones den lugar a minibombas nucleares cuyo uso de forma efectiva contra objetivos militares no generen más víctimas civiles. Si se desarrollan, es posible que lleguen a aceptarse como armas legítimas y no excepcionales para su uso en tiempos de guerra, aunque parece igualmente improbable que persiste la norma de no utilizar armas nucleares. Y por ahora las armas nucleares ocupan un lugar bien arraigado, de hecho un lugar de orgullo en la odiosa categoría de lo que son armas de destrucción masiva. Los Estados Unidos tienen suficiente poder convencional para disuadir a aquellos susceptibles de ser disuadidos. Es dudoso que la afirmación de que los Estados Unidos están preparados para utilizar armas nucleares dirigidas contra civiles en una amplia gama de contingencias añada mucho al esfuerzo de disuasión. También parece probable que tales amenazas se revelen como vacías una vez llegado a tal punto de decisión. Tal vez a los Estados Unidos le iría mejor si cesaran en el esfuerzo por persuadirse a ellos mismos de que no utilizarán armas nucleares. Más bien, deberían congelar las armas y reforzarán la capacidad de infligir la muerte precisamente a quienes hay que matar y a nadie más. Es decir, a utilizar un estilete, como le dice al amigo Julio, y dejar de amenazar con el martillo. Y bueno, pequeño podcast, 42 minutos, no sé si os ha quedado claro el uso o no, las represalias nucleares de todo tipo. Ha sido un poquito lioso. Cuando lo leí me pareció claro y conciso. Me pareció interesante esta teoría. Alguno me podrá decir, no, pero los Estados Unidos utilizarán las armas nucleares. Como bien dice en un momento dado, si no se ha utilizado antes, ¿por qué se va a utilizar ahora? ¿Y qué obligaría a un gobierno a utilizarlo? ¿Y por qué utilizarlo contra una población civil que no tiene la culpa? A menos que, como decía ahí, se haya hecho un plebiscito y haya ganado por mayoría al utilizar armas nucleares. En fin, quiero dejaros aquí para no liaros más. Darle las gracias al amigo Dani como siempre. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Esaú Rodríguez de estos Casus Belli. Un saludo y hasta otra.